que sí, me pueden confirmar, por favor. Gracias. Muy buenas tardes, tengan todos estimados colegas en esta emisión de la hora del taxista, el día de hoy, miércoles 7 de septiembre de este año 2016. Su servidor y amigo, Mario Beltrán, en esta emisión de la hora del taxista, trae para todos ustedes el tema relativo a las exenciones y las reducciones para el sector primario. Ustedes recordarán que en la emisión anterior platicamos acerca de los aspectos fiscales, esto en cuanto a la tributación, quienes pueden, o más bien quienes deben, porque si tú checas el video y también verificas el artículo 74 de la ley, se establece que es una obligación. En esta emisión platicaremos ya las ventajas significativas que tiene el tributar y tener un trato desigual siendo contribuyentes desiguales, no olvidándonos de la máxima del derecho fiscal que dice trato igual para los iguales, trato desigual para los desiguales. En esta ocasión, este sector primario no es un igual, sino es un desigual. Y es por ello que la ley tuvo a bien situarlos con un tratamiento diferente. Pero antes de iniciar, vamos a saludar a los colegas que amablemente nos acompañan en esta hora, 4 de la tarde, como bien señala Santi, después de la comida. Espero que todos hayan tenido un buen provecho y si no han comido, bueno, ojalá lo hagan con prontitud. Saludos para Adrián de la Ciudad de México, Ángel Martínez de Querétaro, Angélica de Reynosa, Estela de Veracruz, Eusebia de Cosamaloapan, Fernando de Isla Veracruz, Guillermo de la Ciudad de México, Gustavo de Tepatitlán, Héctor Fis, Sandoval de Tijuana, Paco Arandas, Rolando y Silvia de la Ciudad de México. Tengan todos una excelente tarde. Recordando las diapositivas que nos sirvieron de base para poder compartir con ustedes los aspectos fiscales generales de este tipo de contribuyentes, tenemos el artículo 74 de esta ley del impuesto sobre la renta, que nos ha dicho quiénes son los que deben de cumplir con sus obligaciones fiscales con base al título segundo, capítulo octavo de la ley del impuesto sobre la renta. Esto es en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, mejor conocido o coloquialmente conocido como el régimen AGASP. Les vamos a platicar de las obligaciones que se pueden suscitar en materia de copropiedad, quién es el responsable en el caso de que una persona moral cumpla con las obligaciones fiscales por cuenta de sus integrantes. Y en este caso concluimos que es la persona moral como tal la responsable. También recordarás que en esa sesión enunciamos a través de este párrafo del artículo 74 que el proceso de liquidación de estas personas morales estará sujeto a lo dispuesto por el artículo 12 de la ley del impuesto sobre la renta, y uno de los elementos que es importante cuidar y conservar es el relativo al término exclusivamente, porque eso nos da la obligación de deber tributar en este título segundo, capítulo octavo, y ahora sí, objeto de el tema de hoy, tener derecho al pago del impuesto sobre la renta y a la reducción del impuesto sobre la renta que así resulte. De una vez te quiero adelantar, en la siguiente emisión platicaremos acerca de la resolución de facilidades administrativas para complementar, y si nos da tiempo en esa sesión, si no en la cuarta, vamos a analizar casos prácticos conjuntando todo el régimen fiscal, tanto lo dispuesto en ley, reglamento, reglas misceláneas y resolución de facilidades administrativas. Las obligaciones que tienen estos contribuyentes, si tú te sitúas en este artículo 74, nos habla, y voy a permitirlo leer para poder hacer los énfasis donde así corresponda y ampliar la explicación. Las personas morales a que se refiere este capítulo, cumplirán con las obligaciones establecidas en esta ley conforme a lo dispuesto en la sección primera del capítulo segundo del título cuarto.
de la misma de acuerdo a lo siguiente. Entonces, título cuarto nos está hablando de obligaciones de personas físicas. Capítulo segundo, del régimen de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y sección primera, actividad empresarial y profesional. Vislumbra con esta primera lectura de este párrafo cómo las obligaciones de personas morales, siendo persona moral, fracción primera o segunda del artículo 74 de la ley, en su primer párrafo, no son aplicables. No hablamos del momento de acumulación, no hablamos del momento de deducción, no hablamos ni siquiera de cómo deducir las inversiones, porque automáticamente nos está remitiendo al tratamiento de personas físicas. Y aquí hay que distinguir este capítulo porque se divide en sección primera y sección segunda. Sección primera, el conocido y coloquialmente denominado el régimen general de las personas físicas, y la sección segunda, el también conocido régimen de incorporación fiscal. La diferencia es que en uno estás obligado y en el segundo puedes optar, siempre y cuando se cumplan con las condiciones que a propósito de cada régimen así corresponde. Entonces, si tú quieres saber cómo tributa una persona física, una persona moral del AGASPE, vámonos a físicas. En morales no tendríamos que estar observando temas puntuales. Fracción primera. Deberán calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales en los términos del artículo 106 de esta ley. Al resultado obtenido conforme a esta fracción, se le aplicará la tarifa del citado artículo tratándose de personas físicas o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma tratándose de personas morales. Fíjate que igual, este párrafo tiene algo muy interesante. Establece la obligación de deber calcular y enterar por cada uno de los integrantes. Esto entiéndase en el caso de personas morales. A ver, pareciera entonces que tenemos a las personas físicas, pero las personas una vocación respecto a cómo calcular el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Tendremos entonces que las personas morales calcularán y enterarán el impuesto por cuenta propia, vamos a ver más adelante la posibilidad, pero también lo pueden calcular por cuenta de cada uno de sus integrantes. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que si tenemos 10 personas físicas o personas morales dentro de una persona moral, fracción primera, fracción segunda, del primer párrafo del artículo 74, por cada uno de ellos necesito determinar ingresos y deducciones con base a lo dispuesto en el artículo 106. Determino la base del impuesto y genero el impuesto. Supóngase por cada uno 100 pesos. Por los 10 socios ya tengo 1000. Entonces, esos 1000, ¿qué va a hacer la persona moral? El vehículo, fracción primera, fracción segunda. Lo va a juntar, lo va a acumular, lo va a sumar y lo enterará en su pago provisional, ya sea mensual o semestral. Pero no quiere decir que se juntan todos los ingresos, todas las deducciones y hacemos un solo cálculo. No, si aquí tenemos 10 personas físicas o personas morales que son socios de otra persona moral, tendríamos que hacer 10 cálculos. Y nuevamente, acumulamos el ISR de cada integrante y enteramos una sola vez. El artículo 106, pues es un artículo relativamente conocido, porque hablamos de los ingresos efectivamente cobrados, menos las deducciones autorizadas, menos la PTU efectivamente pagada y menos las pérdidas fiscales pendientes de aplicar. Hasta este momento, con base en la ley, tendríamos que estar efectuando deducciones de aquellas erogaciones que cumplen con los requisitos básicos, como que sea estrictamente indispensable para la obtención de los ingresos, como que esta deducción esté amparada por un comprobante fiscal, que cumpla con los requisitos de medios de si este excede de 2,000 pesos, que esté registrado en contabilidad, el entero de los salarios, las retenciones, etcétera. Pero eso es lo que dice la ley. En una emisión posterior platicaremos acerca de la resolución de facilidades administrativas y entonces este artículo 106 tendrá deducciones por las cuales yo no tengo comprobantes fiscales y recurro a estas facilidades.
Pero eso lo vamos a ver más adelante, ya cuando estemos en el caso integrador. Fracción segunda. La fracción primera, habló de los pagos provisionales. La fracción segunda habla del impuesto anual. Para calcular y enterar el impuesto que le corresponda a cada uno de los integrantes, determinarán la utilidad gravable del ejercicio aplicando al efecto lo dispuesto en el artículo 109 de esta ley. A la utilidad gravable determinada en los términos de esta fracción se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley, tratándose de personas físicas, o la tasa establecida en el artículo 9 de la misma, en el caso de las personas morales. Y esto, entiéndase que nosotros efectuamos 12 pagos provisionales mensuales, o, según facilidades, yo pude haber optado por efectuar 2 pagos semestrales. Y esos van a cuenta del impuesto del ejercicio con base en lo señalado por el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si hubiera alguna duda, colegas, por favor, les solicito amablemente lo indiquen a través del cuadro de texto y trataremos de ampliar y confundir. Lo importante es de que tú puedas exponer tu inquietud y entre todos tratar de llegar a una respuesta. ¿Continuamos? Contra el impuesto que resulta cargo, ya lo señalamos, y la lógica de los pagos provisionales es que se puede acreditar contra el impuesto del ejercicio. Ahora, fíjate muy bien que tenemos otro punto a analizar, y es respecto a uno de los elementos de contribución que el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación no lo señala como tal, pero doctrinariamente lo conocemos, que es la época de pago. En lo general, una persona física, cuando está obligado a presentar su declaración del ejercicio, solo y solo en el mes de abril. Pero una persona moral, ¿cuándo está obligada? Bueno, 3 meses siguientes a la culminación del ejercicio fiscal. Esto es, del 1 de enero al 31 de marzo. En cualquiera de esos 3 meses, yo puedo presentar esa declaración del ejercicio. Pero para este régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y diferentes modalidades que vamos a analizar a continuación, el impuesto del ejercicio se pagará mediante declaración que presentarán las personas morales durante el mes de marzo del año siguiente. Ni siquiera enero, ni siquiera febrero, solamente en el mes de marzo. Y esto ante las oficinas autorizadas, excepto cuando se trate de personas morales que cumplan con las obligaciones integrantes de únicamente personas físicas, en cuyo caso la declaración se presentará en el mes de abril del año siguiente. Observa entonces, una persona física, fracción tercera del primer párrafo del artículo 74, ¿cuándo está obligado a presentar su declaración anual? Esto es en el mes de abril. Las personas morales que estén integradas por personas morales o que estén integrados por personas morales y personas físicas, ¿cuándo presentan su declaración anual? Bueno, la presentan en el mes de marzo 2017. Pero si tenemos una persona moral que está integrada solamente por personas físicas, presenta la declaración anual en el mes de abril. Entonces, identifiquemos aquí 4 épocas de pago para este tipo de contribuciones, actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras que tengan exclusividad y que les obligue a tributar en términos del título segundo, capítulo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Observemos también aquí un punto muy valioso. Los contribuyentes a que se refieren los párrafos 12º y 13º de este artículo deducirán como gastos las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. Punto y seguido, los contribuyentes a que se refiere el 14º párrafo de este artículo deberán aplicar lo dispuesto en la sección segunda del capítulo segundo del título segundo de esta ley. Aquí tenemos 2 apartados. ¿Cuál? El primero. Ventajas y desventajas de la deducción de inversiones. Si hablamos de una persona moral del régimen general, si hablamos de una persona física del régimen general,
¿Estos cómo deducen sus inversiones? Bueno, al monto original de la inversión, que establece el 31 de renta, le aplican el porcentaje máximo autorizado. Pagado o no pagado, aplican este procedimiento. Pero para este régimen de AGASPE, la erogación tiene que estar efectivamente pagada para que yo la pueda deducir. Sin embargo, la ventaja es que no necesito aplicar un porciento máximo autorizado. Si, por ejemplo, un activo fijo, cargo, gasto diferido, me costó 100,000 pesos y lo pagué en el año 2016, voy a deducir 100,000 pesos. Pero si estoy en el régimen general, solamente puedo deducir el 10% anual, que son 10,000 pesos. Entonces, apreciemos, con base en este párrafo, las ventajas o beneficios que tiene este trato desigual para contribuyentes que tienen características desiguales, como es el caso del sector primario. Y acá lo que se refiere al 14º párrafo es para aquellos contribuyentes que exceden de 423 veces el salario mínimo general, que ahora vamos a analizar. En la fracción tercera sigue hablando de las obligaciones con el cumplimiento de obligaciones formales de retención y de entero que establecen las disposiciones fiscales, expedición de comprobantes, contabilidad, retención y entero. Aquí no hay trato diferencial. ¿Por qué? Bueno, porque al ser retenciones se supone que es un dinero o un recurso ajeno que le corresponde al fisco. Aquí es lo que te decía, la otra forma que tienen de tributar las personas morales. Para los efectos de este artículo, las personas morales cumplirán con sus propias obligaciones y lo harán en forma conjunta por sus integrantes en los casos en que así proceda. Punto y seguido. Igualmente, el impuesto que determinen por cada uno de sus integrantes se enterará de manera conjunta en una sola declaración. Antes del primer punto y seguido, tenemos el caso de aquellas personas morales que son por cuenta propia, no por cuenta de los integrantes. Y después del punto y seguido, tenemos la declaración que realiza cada uno de los integrantes y se junta o se acumula en una sola y se hace el entero del impuesto. Esto, si lo pudiéramos analizar o lo pudiéramos idealizar, se puede concebir como una figura, un vehículo fiscal que pueden usar las personas físicas o las personas morales para poder tributar, en este caso, como régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Otra de las bondades que tiene este régimen es el relativo a que las personas morales a que se refiere este capítulo no tendrán y no tienen, desde luego, la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación a que se refiere el capítulo tercero del título segundo de esta ley. Creo que viene a ser una bondad. Si bien es cierto, el cálculo no es complicado, lo difícil vamos a enunciar. ¿Qué partidas son créditos y qué partidas son deudas? Podemos tener una lista de conceptos, pero ya cuando estamos en la balanza de comprobación necesitamos analizar. Y esto, bueno, ya nos da un respiro en cuanto al tema que nos ocupa en esta tarde. Me voy a permitir leer y si tienes alguna duda, por favor, haz tu comentario y vamos a tratar de aclarar. Las personas morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades, ¿cuáles? Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, y que sean exclusivas. Tenemos que cumplir esas dos condiciones, porque si yo no tengo exclusividad, ¿saben qué? Esta diapositiva la eliminamos. Va a aplicar solamente a aquellos contribuyentes exclusivos. No pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 20 veces el salario mínimo general correspondiente a la geográfica del contribuyente, elevado al año
y por cada uno de sus socios o asociados, siempre que no exceda en su totalidad de 200 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del Distrito Federal elevado al año. Aquí ya estamos hablando de que una persona moral que cumpla con sus obligaciones por cuenta propia o por cuenta de sus integrantes tiene el beneficio del no pago del impuesto sobre la renta de 20 veces el salario mínimo general elevado al año por cada socio sin exceder de 200 veces el salario mínimo que corresponda al Distrito Federal. Esto viene a ser un tema importante porque imagínate que un contribuyente necesite de ese tipo de exención. Si nosotros multiplicamos este monto que nos están señalando, tenemos lo siguiente. A ver, tenemos 20 veces por 10 socios por 365 por 73.04, hablamos de 5.300.000 pesos de no pago del impuesto sobre la renta. Desconozco, y habría que ver en materia de estadística, cuántas empresas tienen este tope, porque de entrada no están obligadas para ver si realmente es una buena idea y a cuántos contribuyentes, personas morales, les está beneficiando. Continuamos. En el caso de las personas físicas, no pagarán el impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de dichas actividades hasta por un monto en el ejercicio de 40 veces el salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente, esto elevado al año. Punto y seguido. Aquí viene un tema de UFIN, pero ahorita lo vamos a analizar. En el caso de personas físicas, ¿cuánto es la exención en términos gruesos o en términos globales? Bueno, tenemos que hablamos de 1.066.000 pesos, 1 millón de pesos, que es el no pago del impuesto sobre la renta. Y esto es la verdad, una ayuda muy, muy interesante. Sin embargo, si yo estoy en este umbral de hasta 200 salarios mínimos o de 40 veces para las personas físicas, pues no pasa nada. No tendría propiamente pago del impuesto sobre la renta. Pero si lo excedo, viene un problema. Esto lo vamos a comentar. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad se multiplicará el ingreso exento que corresponda al contribuyente por el coeficiente de utilidad del ejercicio, calculado conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la ley. Contaduría, donde ya no voy a ver cuestiones de corchetes, multiplicaciones, fórmulas ahí medias raras. No, vamos a verlo en una sesión posterior, porque esto sí necesita datos y sobre todo necesita mucha concentración en cuanto a los tecnicismos, porque ya estamos hablando de la UFIN. Bueno, continuamos. Tratándose de personas físicas y morales que se dediquen exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silícolas o pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio excedan de 20 o 40 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, según corresponda, pero sean inferiores de 423 veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al año, le será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, o sea, la exención o el no pago del impuesto sobre la renta. Por el excedente,
Se pagará el impuesto determinado conforme a esta fracción segunda de dicho párrafo. En un 40, se pagará el impuesto en los términos del séptimo párrafo de este artículo, reduciéndose el impuesto determinado conforme a la fracción segunda de dicho párrafo, en un 40 tratándose de personas físicas y en un 30% para personas morales. Entonces, aquí ya estamos teniendo un tope, porque los colegas que vimos la transición del régimen simplificado a este régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ustedes recordarán que si excedíamos 20 o 40 para personas morales y personas físicas, pues podíamos aplicar la reducción sin ningún problema. El detalle es que a partir de la reforma, la abrogación de la ley 2002 y la nueva ley 2000, se establece un tope. De 20 o 40 voy a tener pago del impuesto de la renta por el excedente. Pero siempre y cuando no exceda los 423 salarios mínimos, voy a tener derecho a la reducción del impuesto sobre la renta para personas morales en un 30% y en un 40% para personas físicas. No olvidando que la persona moral aplica una tasa y la persona física aplica una tarifa. ¿Qué pasa entonces si yo excedo de los 423 salarios mínimos? Bueno, simplemente por el excedente, derecho a la reducción del impuesto sobre la renta. Son partes muy fundamentales que necesitamos tener en cuenta, porque naturalmente nuestro contribuyente, persona física o persona moral, vaya en crecimiento, pero también necesitamos un termómetro que nos diga, estamos a 420, 421 salarios mínimos, prepárense porque ahorita no tendremos derecho a la reducción si excedemos de 423 veces ese salario mínimo. Luego viene otro punto y seguido. Las personas morales a que se refiere este párrafo podrán adicionar al saldo de su cuenta de utilidad fiscal neta del ejercicio de que se trate la utilidad que corresponda a los ingresos exentos. Para determinar dicha utilidad, nuevamente se multiplicará el ingreso exento por el coeficiente de utilidad. ¿En dónde viene el principal problema para este tipo de contribuyentes? Bueno, ¿recuerdas? El artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece las partidas no deducibles. Bueno, pero estas partidas no deducibles, si lo queremos analizar de una manera general, hablamos de que son las prohibiciones que tiene el legislador para el actuar o la hipótesis en la que se configure el contribuyente. Y si nosotros analizamos el artículo 28, fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vas a observar un detalle, la verdad, muy interesante y digno de análisis numérico. Reza el artículo 28. Para los efectos de este título, no serán deducibles. Fracción segunda. Los gastos e inversiones, coma, en la proporción que respecto del total de ingresos del contribuyente. Entonces, a ver, contribuyente del título segundo, capítulo octavo, te estoy tratando de manera diferente al otorgarte una exención y al permitirte la reducción del impuesto sobre la renta. Pero ¿sabes qué? Las deducciones, algunas, no las vas a poder deducir al 100%. Porque si te estoy dando un elemento neutralizador del impuesto de la contribución, bueno, también exenciones no las puede aplicar en un 100%, porque si no, imagínate, eso pudiera generar una pérdida. Y entonces, ¿hago el impuesto por exención?
Y no tendría resultado fiscal o utilidad gravable porque tengo pérdidas aplicables contra utilidades fiscales. Entonces, aquí estamos obligados forzosamente a aplicar una proporción de no deducibilidad. Pero recordemos algo muy importante. Las deducciones en lo general están contenidas en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y si tú verificas este artículo 28, fracción segunda, está diciendo que no serán deducibles solamente los gastos e inversiones. El legislador está distinguiendo, porque si hubiera dicho, no serán deducibles las deducciones autorizadas en la proporción que representen los ingresos exentos respecto al total de ingresos, entonces ahora sí entran compras, costos, gastos, inversiones a esa proporción de no deducibilidad. Pero como hay distinción, entonces tenemos que hacer una separación. Lo que es costo y lo que es compra, ¿en qué porcentaje se deduce? Se deduce al 100%. Pero lo que es gasto e inversión, de yo usar los ingresos exentos, no los puedo deducir al 100%. Tendría que ser una cantidad menor. No sé si este concepto quedó claro, estimados colegas. Por favor, si hubiera alguna duda, háganlo saber. De ser estrictos con este artículo, fracción segunda, estamos de acuerdo de que tal vez la conveniencia nos va a obligar a utilizar los ingresos exentos. Renta nos está haciendo una prohibición de no deducir todo en materia de gastos e inversiones. Pero en IVA, ¿a qué tasa están grabadas las enajenaciones de los productos de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras? Bueno, esto es al 0%. IVA trasladado 0. IVA que me trasladaron, o el IVA acreditable, posiblemente sea mayor a 0. Porque pagué energía eléctrica, porque pagué honorarios, porque pagué combustible, diésel, lo que tú quieras. Ahí está. Entonces, IVA trasladado 0, menos IVA acreditable 50,000, eso que va a originar un saldo a favor de 50,000 pesos. Pero con base en las reglas de acreditamiento del artículo 5, fracción primera de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, también tendremos que aplicar esa proporción de no deducibilidad. Y en IVA es la proporción de no acreditamiento al IVA acreditable. Imagínate entonces que tú tengas el siguiente caso. Un contribuyente, persona física, 800,000 pesos de ingresos. Ingreso exento, todo. El IVA acreditable no será totalmente acreditable. El saldo a favor que posiblemente se pueda imaginar una persona o que pueda vislumbrar tendrá una afectación por esa proporción del artículo 28, fracción primera de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También, tratándose y continuando con la lectura de sociedades o asociaciones de productores, que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, exclusivamente por socios o asociados, personas físicas, solo y solo personas físicas, y que cada socio o asociado tenga ingresos superiores a 20 veces el salario mínimo. Si tengo menos de 20, no me aplica este párrafo. La condición sine qua non es que yo deba de tener más de 20 veces el salario mínimo general del área geográfica por cada socio, sin exceder de 423, otro tope, sin que en su totalidad los ingresos en el ejercicio de la sociedad excedan de 4,230 veces el salario mínimo. También tendrá la reducción del impuesto sobre la renta sobre el excedente de los ingresos exentos. Y aquí está lo que les señalaba en caso de superar los 423 salarios. Las personas físicas y las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras
cuyos ingresos en el ejercicio rebasen los montos señalados en el 12º párrafo, acuérdate, los 423, les será aplicable la exención prevista en el 11º párrafo de ese artículo. Por el excedente se pagará el impuesto en términos del 7º párrafo de este artículo y será aplicable la reducción. Nuevamente, si tú excedes de 423, no tienes derecho a la reducción. Si estás de 20 hasta 423, entonces sí tienes derecho a la reducción de este impuesto sobre la renta. Y cuando digo 20, 20 por socio. Hipotéticamente, lo ideal para aprovechar y optimizar la carga fiscal sería tener 10 socios para que sean 200 salarios. Entonces, 200 y hasta 423, yo tengo derecho del impuesto sobre la renta. Por el excedente, entonces, yo tendría que estar pagando el citado impuesto. Por otra parte, aquí en materia de los dividendos o utilidades que distribuyan este tipo de contribuyentes, las personas morales que se dediquen exclusivamente a actividades agricultura, ganadería, pesca o silvicultura, para calcular el impuesto que corresponda a dividendos o utilidades distribuidos, en lugar de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberán multiplicar los dividendos o utilidades distribuidos por el factor que se obtenga de dividir la unidad entre el factor que se obtenga de restar a la unidad el resultado de dividir el impuesto sobre la renta que se deba pagar entre la utilidad o los dividendos distribuidos. ¿Qué dijo? Bueno, lo vamos a ver en un tema especial cuando estemos hablando de la UFIN y el reparto de los dividendos para los contribuyentes del régimen de ganaderas, silvícolas o pesqueras. Seguimos, colegas. Si hubiera alguna duda o comentario, por favor, estamos a sus amables órdenes y comentarios al respecto para poder retroalimentarnos, que esa es la finalidad que tenemos en estas emisiones auspiciadas por la Asociación Nacional de Fiscalistas.net. ¿Estoy a sus órdenes, compañeros? Flor, una persona física por ganadería que no rebasa los 40 salarios, ¿está obligada a presentar la DIOT? En la guía de obligaciones está marcada la clave del IVA. Sí, Flor, de acuerdo al 32 fracción octava de la ley de IVA, sí está obligada a presentar esa declaración. Porque un caso es el no pago del impuesto sobre la renta, otra, este tipo de contribuyentes para efectos del impuesto al valor agregado, sus actos o actividades están grabados, pero a la tasa del 0%. Y es por ello que tenemos la posibilidad de generar los saldos a favor. Y necesitamos informarlo a través de esta declaración informativa de operaciones con terceros. Esta DIOT, si para efectos de ISR, tú presentas de manera mensual o semestral, enero lo presentas en febrero, no tienes problema. Pero si fuera semestral, con base en facilidades administrativas, entonces el primer semestre de enero a junio, que tú vas a declarar y enterar en julio, vas a presentar 6 declaraciones de DIOT mensuales. ¿Cuándo? En julio. No enero, febrero, marzo, o sea, en el mes que le corresponda, sino en julio envío 6. Y en enero, para cubrir el segundo semestre, nuevamente envío otras 6 de julio a diciembre. ¿Alguna otra duda, colegas? Estamos aquí atentos para platicar acerca de este tema interesante relativo al sector primario. Bien, colegas, si hubiera alguna duda posterior, estamos aquí en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com y también en redes sociales nos pueden seguir y en nuestra página www.cpmariobeltran.wordpress.com. Dice Rodolfo Flores, y de obligaciones de contabilidad. Muy bien, Rodolfo. Es un tema interesante que vamos a aclarar. Una persona moral tiene la obligación de enviar su contabilidad del archivo XML con base en el artículo 28, fracción cuarta.
y reglas 2816, 2817, 2818 y 28111. Si le requieren pólizas, las tienen que presentar para efectos fiscales. El detalle viene con las personas físicas, con base a lo que señala Rodolfo Flores, porque tenemos tres grupos de contribuyentes que pueden estar obligados al envío de la contabilidad para efectos fiscales. Primero, recordemos que las personas físicas cumplen con sus obligaciones en el título cuarto, capítulo segundo, sección primera. Si tienen ingresos de $1 hasta 2 millones de pesos, están obligados al uso de la aplicación electrónica Mis Cuentas. Están obligados. Si tienen de 2 millones a 4 millones, pueden optar por el uso de la aplicación Mis Cuentas. Y si exceden de 4 millones hasta el infinito, entonces están obligados a enviar contabilidad electrónica en formato XML. Manuel, ¿qué concepto me aconseja debo facturar los agricultores al momento de vender la siembra para que no se considere compra-venta? Pero entonces, Manuel, a ver, ¿en qué caso concreto? Porque yo entiendo que jurídicamente en la compraventa se tienen que presentar varios elementos. Primero, un precio cierto en dinero y una cosa. La cosa, suponte, el maíz. Y el precio cierto y en dinero, bueno, la tonelada, voy a decir algo que no conozco, la tonelada te cuesta 100,000 pesos. Hay compraventa. Y con base en el 16 de código, perdón, con base en el 14 de código, ya se configuró la enajenación. ¿O hacia dónde está orientada la pregunta, Manuel? Por favor, si nos pudieras apoyar. Estoy aquí atento. Ok, pero desde cuándo el envío de la contabilidad en Agapes? A ver, Rodolfo, ¿a qué te refieres? ¿Desde cuándo? Por favor, apóyame con esta aclaración. La autoridad se va por el concepto de la factura en las revisiones. Sí, claro, y bueno, yo creo que sí es una enajenación, Manuel. Ah, ¿en qué ejercicio, Rodolfo? Bueno, es que cuando dice el ejercicio de que se trate es el ejercicio actual. La opción para usar mis cuentas de 2 a 4 millones, con base en la regla 2815, 28119, se refiere a 4 millones también del año anterior, que es el año 2015. Manuel, aunque tenga los comprobantes de las semillas, híjole, Manuel, sí me quedo un poquito escueto en cuanto a la información. Si gustas enviarme el planteamiento en general a través de correo electrónico o si me tienes en redes sociales y lo vemos con mayor interacción. Pero sí, Manuel, te voy a agradecer que por favor me apoyes con esa explicación. ¿Alguna otra duda o comentario, colegas? Bueno, pareciera que estamos más claros o más confundidos, algo, pero de todos modos, independientemente de lo comentado, quedo a sus órdenes nuevamente en el correo electrónico cpmariobeltran@hotmail.com y también en las redes sociales nos pueden seguir o nos pueden acompañar para este tipo de interacciones. Si no hubiera algo más que agregar, estoy a sus órdenes y nos vemos en la siguiente emisión, en donde de una vez te quiero comentar que vamos a platicar acerca de las facilidades administrativas. El 74A, la verdad, es un coralito. Lo voy a comentar rápidamente en la siguiente emisión, pero nos vamos a abocar propiamente a este régimen de la resolución de facilidades administrativas. Estimados colegas, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.